Muy buenos días a todos y todas, a cada uno de ustedes. Les damos la más cordial bienvenida al taller de la idea a la innovación con impacto. Cómo la propiedad industrial convierte la investigación académica en valor de mercado. Impartido por la maestra Mayra Patricia Mendoza Urselay, enlace encargada de la Oficina Regional C de Mérida del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Saludamos a quienes se unen a esta transmisión en vivo a través de Zoom, a la página web del Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH o el canal YouTube del mismo Congreso. Es un honor contar con su participación, estimada maestra Mayra Patricia. Antes de iniciar la conferencia, permítanme presentarles a nuestro moderador del día de hoy, el maestro Mauricio Gerardo Cerda Ocaranza, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agrícolas de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas. Un verdadero placer contar con su presencia el día de hoy, estimado maestro. Cedo a usted los micrófonos. Muchas gracias, maestro, por la bienvenida. Agradecemos a quienes a través de la plataforma de videoconferencia Zoom participan en la conferencia de la idea a la innovación con impacto. Cómo la propiedad industrial convierte la investigación académica en valor de mercado. Impartido por la maestra Mayra Patricia Mendoza Urselay, enlace encargada de la Oficina Regional Sede Mérida del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Antes de iniciar, permítame presentar a nuestra invitada de honor, la maestra Mayra Patricia Mendoza Urselay. Estudió la maestría en Derecho Corporativo y cuenta con un máster en Propiedad Intelectual e Industrial, así como un diplomado en Propiedad Intelectual e Industrial, Derechos de Autor en Entornos Digitales, Comercio Exterior, Educación Financiera y Docencia Universitaria. Cuenta con 15 certificaciones internacionales, 12 emitidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Desde el 2012 es tutora certificada de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el curso general de Propiedad Intelectual e Industrial en línea para toda Latinoamérica. Hace 20 años ingresó a la Administración Pública Federal dentro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, donde inició como examinadora del Fondo de Signos Distintivos y hoy en día tiene el cargo de supervisora y enlace encargada de la Oficina Regional Sureste, ubicada en Mérida, Yucatán. Ha participado también en la formación de centros de promoción de invenciones y marcas en México y ha representado al INPI con la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual en República Dominicana. En el ámbito docente, es catedrática en la Universidad Anáhuac Mayap. En la Universidad Modelo colaboró con la Facultad de Derecho como titular de la materia de propiedad intelectual, así como en la creación del Diplomado de Propiedad Intelectual 2024 en coordinación con el Centro de Innovación. También participó como parte del cuerpo docente en el Diplomado de Propiedad Intelectual en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bienvenida, maestra, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a nuestra universidad. Es un honor contar con la participación de usted el día de hoy. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas le doy la más cordial bienvenida y cedo a usted el micrófono. Adelante, por favor. ¿Qué tal, maestro Mauricio? Pues muchísimas gracias por, antes que nada, por esta invitación. Para mí es un gusto enorme poder estar colaborando con ustedes el día de hoy, investigadores, profesores, estudiantes y pues todo este público académico que nos puede acompañar en esta sesión, ¿no? Voy a compartirles mi pantalla, si me lo permiten, para poder ir con el contenido que nos convoca el día de hoy. Sí se visualiza de manera correcta, ¿verdad? Bien, pues bueno, les decía yo que pues para mí es un gusto poder estar con ustedes. Agradezco infinitamente pues a las autoridades de esta casa de estudios que me hicieron pues ahora sí que el honor de invitarnos a esta sesión para participar con un tema que creo que es
importante que se conozca cuando estamos dentro de este ámbito del desarrollo, de la investigación, ¿no? De la innovación y del cómo es que lo podemos hacer que del escritorio pase a lo que viene siendo una comercialización. Entonces, pues bueno, hoy los invito a permanecer con nosotros en esta sesión, donde vamos a ver cómo la idea la podemos pasar a una innovación con impacto, ¿no? Y y pues bueno, vamos a empezar. Ay, esperen un segundo. Yo aquí les traigo una pregunta, ¿no? Muchas veces, ¿cómo es que podemos hacer que sirva una investigación, ¿no? Que no se quede solamente en el escritorio o en el cajón, sino que realmente podamos tener una aplicación correcta, ¿no? Es entonces aquí donde les podría decir que cómo tenemos que hacer para que eh, estas investigaciones que lamentablemente no llegan a generar un impacto porque no se gestionan estratégicamente, pues realmente podemos darles esa vuelta y lograr ese impacto social, ¿no? Por el cual, pues a final de cuentas, no fue lo que nos generó la chispa para poder dentro de un aula, dentro de un laboratorio o tal vez en una conversación fortuita, pues poder generar esas ideas que se conviertan en innovación, ¿no? Entonces, pues una investigación sin protección, la verdad es que se convierte en conocimiento público, una investigación protegida, en cambio, es un activo, ¿no? Hay mucha diferencia entre lo que es investigar y desarrollar para que se vuelva público y otra cosa muy distinta es lo que investigamos y desarrollamos para que se vuelva un activo de sus desarrolladores, de sus investigadores, pero que a la vez pueda tener ese impacto social o ese beneficio general, ¿no? Los activos intelectuales, pues bueno, aquí tenemos que verlos en esta sesión como aquella moneda de cambio de la economía del conocimiento. Así que pues mi propósito hoy es poder mostrar cómo esta propiedad industrial nos va a permitir convertir el conocimiento académico en valor económico y por supuesto en un valor social, ¿no? Y cómo es que a través de las universidades podemos ser incubadoras de innovación real cuando se puede gestionar y se sabe gestionar de manera correcta lo que se está generando. Así que pues bueno, vamos a iniciar hablando de lo que yo titulo la chispa de la innovación y claro, la necesidad de una protección, ¿no? Toda innovación comienza con una curiosidad y todo comienza con un método, pero sobre todo debe de llevar una estrategia, porque la curiosidad nos impulsa al descubrimiento, pero la estrategia es la que nos va a llevar a buscar que ese descubrimiento pueda tener una protección que nos garantice un futuro, ¿sí? Para eso, podemos decir que cuando toda investigación ha sido desarrollada mediante un método y una estrategia jurídica que nos permita garantizar una protección, entonces es cuando realmente podemos decir que estamos generando valor. Para eso, pues bueno, nosotros a través de la propiedad industrial debemos de saber que existe una ley que se denomina Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en la cual pues estamos definiendo las reglas, como diciéndolo, del juego, ¿no? Aquí en esta ley es donde ustedes podrán encontrar qué es lo que podemos proteger, quién puede protegerlo, bajo qué condiciones puede protegerlo, ¿ok? Y cuáles son las características o requisitos que debe cumplir para buscar una protección. En este sentido, pues bueno, les he de decir que en materia de propiedad industrial manejamos diversas figuras, a la que denominamos figuras jurídicas, que ustedes es fundamental que conozcan para que entonces puedan tomar una decisión estratégica correcta, ¿no? Dentro de esas figuras, pues bueno, tenemos lo que vienen siendo las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, que todas a final de cuentas van a venir siendo las herramientas que nos van a permitir transformar ideas en activos que estén jurídicamente reconocidos. Sí, pues tenemos lo que es el artículo, por ejemplo, 48 de la Ley Federal de Propiedad, de Protección a la Propiedad Industrial, en el que nos señala que van a ser patentables todas aquellas invenciones que estén dentro de los campos de la tecnología, que sean nuevos,
que sean resultados de una actividad inventiva y que sean susceptibles de una aplicación industrial. Y aquí me voy a detener un poco. Hemos hablado de que serán patentables invenciones de todos los campos de la tecnología, pero ¿qué es en sí lo que podemos considerar como una patente? Muchas veces tenemos la falsa idea o el falso conocimiento de que la patente viene siendo como el plus ultra de la protección que podemos tener cuando estamos innovando algo o cuando estamos desarrollando algo. Tan es así que en diversos círculos de educación o de la investigación empleamos de manera incorrecta el término patentar, ¿no? Y lo ejemplifico. Llegan a mí muchísimos, por ejemplo, productores que me dicen, es que tengo un producto que quiero patentarlo, o tengo una receta que quiero patentar, o tengo un libro que quiero patentar. ¿Por qué? Porque lamentablemente se tiene la falsa idea de que cuando tú desarrollas algo, entonces lo mejor que puedes hacer para tener la protección más amplia y más poderosa es la patente. Cuando no es así, la realidad es que la patente es solamente una forma de protección que la propiedad industrial nos da, pero no quiere decir que sea ni la única ni que sea la mejor. Hay que tomar en cuenta que todo, a final de cuentas, la propiedad industrial, si bien es un tema jurídico, porque tenemos una legislación, porque brindamos derechos de carácter exclusivo, la propiedad industrial debe de verse como una herramienta estratégica. Y al tener la conciencia de que la propiedad industrial es estratégica, entonces podemos determinar de sus figuras jurídicas, ¿sí? ¿Cuál es la que estratégicamente nos conviene y se adapta no solamente a lo que estamos desarrollando, sino que se adapta a las necesidades futuras que tenemos? Entonces, para poder decir que algo es protegible dentro del ámbito de la innovación y que en este caso podría ser patentable, podemos decir que requerimos que esa innovación, que ese invento que nosotros estamos desarrollando sea o cumpla tres requisitos fundamentales, que es lo que nos maneja ese artículo 48. Primero, tenemos que hablar que se trate realmente de un invento. ¿Y a qué me refiero? A que, por ejemplo, muchas veces pueden decir, es que la receta de tal producto gastronómico lo quiero patentar. Una receta gastronómica no es un invento. Una receta gastronómica es una creación en el ámbito gastronómico, pero un invento no es. ¿Por qué? Porque simplemente es una secuencia de pasos de mezcla de productos, ¿ok? Que nos van a dar como resultado, pues, un producto gastronómico con un sabor tal vez distinto o una textura distinta. Pero no nos resuelve un conflicto técnico. Esa es la realidad. En cambio, los inventos sí. Los inventos son aquellas, pues, creaciones, innovaciones que desarrollamos transformando la materia o la energía que existe en, en nuestro medio, en nuestro ambiente, ¿no? Y que nos permiten resolver un problema técnico, mejorar un problema técnico y brindar una solución social, ¿ok? O cubrir ciertas necesidades que brinden beneficio a terceros. Cuando nosotros estamos entonces ante un invento, entonces podemos pensar en las figuras como por ejemplo la patente. La patente es enfocada a inventos y para que ese invento se pueda proteger debe de ser nuevo a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que no exista ese invento en ninguna otra parte del mundo. Todas las oficinas de propiedad industrial estamos conectadas a través por lo cual cuando se nos presenta una solicitud en una oficina respecto de un invento, nosotros podemos verificar si en otras oficinas hay alguna solicitud o alguna patente idéntica o vinculada a esa invención y obviamente, pues bueno, buscamos toda aquella información que nos sirva dentro del estado de la técnica en la que se está desarrollando para que podamos verificar realmente si hay una novedad correcta. Otro de los requisitos para poder determinar si un invento es patentable, necesitamos que tenga una actividad inventiva. Cuando hablamos de actividad inventiva, cuando nos referimos a ese proceso de innovación, de desarrollo intelectual que manejamos dentro del invento
para poder dar un resultado distinto, para poder dar una mejora. Si ese proceso nos lleva a un resultado que viene siendo un proceso lógico, obvio, entonces no consideramos que haya una actividad inventiva como para que sea patentable. No quiere decir que no sea considerado un invento, es diferente. Es un invento, pero su proceso de desarrollo no es tan innovador como para poderlo patentar. ¿Okay? Le podemos dar otro tipo de protección, pero no de una patente. ¿Por qué? Porque el proceso para el estado de la técnica en el que se desarrolla, cualquier especialista en la técnica hubiera podido llegar a ese resultado. Cuando un especialista en una técnica no logra de llegar al resultado con un proceso lógico o un proceso obvio, entonces ahí podemos determinar que la actividad inventiva está existente dentro del desarrollo de la invención. Y tenemos por último el requisito que se denomina aplicación industrial. Y la aplicación industrial no es más que logremos llevar esa invención, ese desarrollo tecnológico, esa innovación a la sociedad, que realmente sea algo que pueda ser posible fabricación para pues, poder brindar un beneficio a otros. Podemos tener un gran invento, podemos tener aquí la super desarrollo tecnológico, pero si no es posible aplicarlo en la industria para que beneficie a los demás, entonces no podría ser patentable. A eso nos referimos cuando hablamos de que en esta ley, pues a final del día se presentan todos los herramientas o los requisitos bajo las cuales podemos proteger todo este tipo de innovación que manejamos, ¿no? Un ejemplo vendría siendo un grupo de investigadores que desarrolla un nuevo proceso para obtener polímeros y si estos los publican, ¿ok? Sin solicitar una patente, por ejemplo, entonces el conocimiento se vuelve de dominio público. En cambio, si este grupo de investigadores lo protege antes de publicarlo, entonces ahora sí se vuelve un activo de propiedad industrial y un activo del cual podemos licenciar, podemos transferir o bien incluso podemos crear una empresa derivada del desarrollo y del conocimiento, ¿no? Por tanto, proteger a final del día hay que ver que no es algo que frena la ciencia, sino que nos ayuda a profesionalizarla y a monetizarla con el paso del tiempo. Aquí las patentes pues no vienen siendo el fin del trabajo académico, sino realmente una patente es el principio del trabajo estratégico que estamos planeando y que estamos desarrollando para poder obtener beneficios como una comercialización, una monetización respecto del activo que hemos estado trabajando y desarrollando en la universidad, ¿no? Hablar de cómo llegar que del laboratorio o de la universidad llevemos al mercado, pues para eso tenemos que hablar de propiedad industrial y conocerla como un elemento estratégico, porque la propiedad industrial no es meramente un trámite, es el componente que nos va a ayudar como modelo de negocio para desarrollar innovación protegida. Cada figura cumple dentro de la propiedad industrial una función estratégica que a la institución puede serle de utilidad, ¿no? La propiedad industrial son derechos que conferimos a cualquier persona física o a cualquier persona jurídica que desarrolla una invención o bien un signo distintivo. Estas invenciones, como lo decía yo, son inventos que transforman la materia o la energía y que nos van a permitir a través de ellos satisfacer necesidades concretas de la sociedad o de un grupo de la sociedad. Estas invenciones, los derechos que conceden a través de la propiedad industrial los denominamos micromonopolios. ¿Por qué? Porque somos una excepción a la regla general que nos da la Constitución de que en México no existe el monopolio. Bueno, pues aquí tenemos una gran excepción a la regla, donde a través de la protección de las invenciones, a final del día lo que se te proporciona es un título que te va a dar monopolio de mercado. Y eso a razón porque es, porque necesitamos que los inventores estén eh, protegidos, porque necesitamos que los inventores estén motivados a seguir innovando, ¿sí? Si nosotros no proporcionáramos este tipo de protección y este tipo de micromonopolio, entonces la innovación tal vez no tendría la motivación que debe de tener, porque si no vas a tener un beneficio por todo el tiempo que has estado empleando en esa innovación, entonces pues ¿para qué seguir innovando? En cambio,
se te va a dar protección por todo lo que has desarrollado y además se te va a dar el monopolio de mercado por un plazo específico. Es ahí cuando podemos decir que la propiedad industrial genera derechos de carácter exclusivo, pero todos esos derechos exclusivos son en ámbitos territoriales y temporales. Eso es muy importante. Cuando hablamos de territorialidad, tenemos que tomar en claro que la propiedad industrial y cada uno de estos derechos que te concedemos solamente son aplicables en México. Por tanto, si tú deseas la protección o en el ámbito de las invenciones, el monopolio de mercado en otro país, entonces tendríamos que extender la protección de tu patente en México o de tu invención a otro país para que entonces ahí puedas tener ese micromonopolio de mercado. Si no hacemos esa extensión, entonces en los otros países el invento será libre de poderse comercializar. Nadie podrá patentarlo ni protegerlo en otro país, porque a final de cuentas recuerden que las invenciones deben de cumplir el requisito de la novedad mundial. Por tanto, nadie podrá tu invento decir que lo ha creado en otro país y patentarlo o registrarlo. ¿Sí? Sin embargo, no vas a poder tener el monopolio en otros territorios si no se presenta la solicitud de protección de la invención correspondiente en el país de tu interés. A eso nos referimos con derechos territoriales. Tienen temporalidad porque no son para siempre. Hablar de propiedad industrial es hablar de tiempos determinados de precisamente este beneficio de derecho exclusivo que en el ámbito de las invenciones nos va a dar monopolio de mercado. Pero también tenemos los signos distintivos. El signo distintivo es el que nos va a permitir diferenciar nuestro producto una vez que salga al mercado de todos los productos que puedan ser o convertirse en nuestra competencia directa. Por tanto, la invención genera monopolio de mercado, pero el signo distintivo genera diferenciación, o bien lo que llamamos competencia leal del mercado. Hablar de una de estas figuras, pues es hablar de la propiedad industrial como una herramienta de competitividad. Hablar de patentes es hablar de procesos o de objetos que podemos reconocer, que podemos proteger y que cumple con los 3 requisitos de la patentabilidad que mencionamos en un inicio: la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Estas patentes, una vez que sean reconocidas, protegidas, entonces van a tener una temporalidad de 20 años. ¿Okay? Una vez que lleguen a su vencimiento, porque no son renovables, entonces una vez que lleguen a su vencimiento se abre el mercado hacia la invención, cualquiera podrá fabricarla, cualquiera podrá transportarla e incluso comercializarla. ¿Okay? Y es ahí cuando entonces pues se abre a la competencia. Mientras se tenga la vigencia, entonces tú podrás tener el monopolio de mercado, por tanto tú serás la única persona que esa invención patentada la pueda fabricar, la pueda distribuir, transportar y por supuesto comercializar, ¿no? Así pues podemos encontrar infinidad de procesos como los medicamentos, que es yo creo que es el mercado donde más contacto consciente podemos tener de que son patentes. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la diferencia clave entre una fórmula patentada y una fórmula de acceso libre, es decir, patente vencida. ¿Sí? La patente vigente pues es la que tiene un solo laboratorio y es la que se desarrolla y se distribuye por un solo laboratorio, es la que pone el costo de sí mismo de su producto y por tanto son productos que podemos encontrar a costos muy altos. Pero las patentes que ya están vencidas, entonces son aquellas que encontramos con productos que otros laboratorios han desarrollado de manera que se conoce tal vez como genéricas similares y entonces obviamente su costo pues baja. ¿Por qué? Porque ya está a nivel competitivo. Esas son las patentes para procesos u objetos. Otra figura de protección que tenemos para las invenciones cuando estamos desarrollando... Otros batallones y compañías que están atrapados dentro de la ciudad. Disculpen, cuando estamos desarrollando herramientas, utensilios, máquinas, ¿ok? Aquí no vamos a tener procesos, pero sí objetos de esa índole que son nuevos a nivel mundial, que son aplicables a la industria, pero que no cumplen con ese requisito de la actividad inventiva.
¿Por qué? Porque a lo mejor aquí las modificaciones o las mejoras que le hemos hecho a estas herramientas, estos utensilios o estas maquinarias, sí son hasta cierto punto lógicos. Sin embargo, generan un beneficio o mejoran su funcionalidad, beneficiando a la sociedad. Entonces aquí los modelos de utilidad generan un registro y entonces van a tener una vigencia de 15 años, los cuales tampoco serán renovables, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy simple de un modelo de utilidad protegido, que es una regadera de jardinería con un difusor, ¿no? Que entonces nos permite tener dos objetos utilizados en esa actividad, pero que al estar fusionados entonces nos da un beneficio. ¿Por qué? Pues porque mejora la actividad hacia las personas que se dedican a ella, ¿no? El estarse agachando, el no tener el objeto en cada mano, entonces al tener dos en uno solo, pues bueno, mejora la actividad como tal y por tanto es reconocida y registrada como modelo de utilidad en lo que es propiedad industrial. Esto, 15 años no renovables, también genera monopolio porque está dentro de las figuras de la invención. También tenemos lo que vienen siendo los diseños industriales. Cuando hablamos de diseños industriales, también estamos hablando de inventos, pero aquí hay una gran diferenciación. Las patentes y los modelos de utilidad se enfocan en proteger dentro de esta aplicación industrial y esta novedad, lo que viene siendo la funcionabilidad técnica del objeto o de la herramienta o del proceso, ¿no? Es decir, nos tiene que resolver un problema técnico para poder considerarla una invención protegida por patente o por modelo de utilidad. No importa si en su apariencia es agradable o no lo es, lo que nos interesa es su operación, el cómo funciona y cómo esa funcionabilidad u operación técnica nos beneficia. En el ámbito de los diseños industriales, que también está dentro de lo que viene siendo una invención, aquí no nos vamos a fijar en las cuestiones operativas o técnicas. Aquí no nos vamos a fijar en si realmente funciona o no funciona el objeto que estamos protegiendo. Aquí nos vamos a fijar en cómo se observa, en cómo se ve, en que sea más agradable hacia la vista y por eso tenemos dos tipos de protección dentro del diseño industrial. Una es el dibujo industrial y otra es el modelo industrial o bien diseño. Cuando hablamos de dibujos, estamos hablando de líneas, de figuras que en ámbitos bidimensionales nos permitan favorecer la apariencia de un objeto. Digámoslo así, por ejemplo, esa taza que les pongo de ejemplo, cuando se escribe el game over dentro de la taza, con ese dibujo específico de cuadros para hacer o simular alguno de los juegos que conocemos, entonces ese es un dibujo protegido a través de diseños industriales. Es un dibujo industrial. ¿Por qué? Porque embellece la taza. No está cambiando la funcionabilidad de la taza, pero la hace más atractiva hacia el público consumidor. ¿Ok? Cuando hablamos de modelos o diseños tridimensionales, entonces estamos hablando de objetos que su forma tridimensional ha sido mejorada para ser más atractiva hacia el público consumidor, no para mejorar su funcionabilidad, simplemente para ser más atractiva. ¿Okay? Y entonces en la misma taza podemos encontrar que el asa de la taza tiene una forma distinta de presentarse. No la hace mejor. O sea, la taza sigue siendo una taza, la taza sigue teniendo un asa como cualquier otra y se agarra de la misma forma. No la mejora, no tiene una función distinta. Sin embargo, en apariencia es más atractiva para cierto sector del consumidor. ¿Por qué? Pues porque alguien que es súper fan de los juegos o de este tipo de juegos, entonces pues tal vez va a preferir esa taza. ¿Por qué? Porque se identifica con lo que le gusta. ¿Okay? Es más atractivo hacia el consumo. Entonces, eso es lo que los diseños industriales generan. No solamente estamos hablando ya de objetos que han sido ornamentalmente mejorados para ser más atractivos, sino que a través de la ley que se dio en el 2020, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, también los diseños industriales ya pueden aplicar
para lo que viene siendo los diseños de interfaz, ¿no? De usuario. Eso antes no era posible. Hoy por hoy la interfaz de usuario, cuando estamos desarrollando ciertas innovaciones tecnológicas como videojuegos, por ejemplo, como tal vez un diseño de gráfico, ¿no? Tal vez podemos ya proteger nuestra interfaz a través de un diseño industrial, porque a final de cuentas mejora la apariencia de lo que tecnológicamente estamos desarrollando. Estos diseños industriales tienen un máximo plazo de exclusividad de 25 años, pero es la única figura en las inversiones que se puede renovar. Es decir, te damos 5 años y si tú la renuevas, te damos otros 5 años y si tú la renuevas, te damos otros 5 años hasta llegar al plazo máximo de 25. ¿Ok? Una vez que se llegue a los 25 años máximo, entonces pues ya cualquier persona podrá hacer uso de ella sin que tú cuentes con la exclusividad o bien sin el monopolio del mercado. Eso en cuestión de las invenciones. Sin embargo, tenemos un factor también muy importante en la propiedad industrial, una figura que es fundamental, que vienen siendo las marcas. Las marcas son signos distintivos que nosotros vamos a crear. Las marcas no se inventan. Aunque alguien venga y me diga, es que yo inventé mi nombre. Bueno, una cosa es inventar algo y otra cosa es crear algo. Las marcas son creaciones que nos van a servir para identificar un producto o bien un servicio y lograr su diferenciación de mercados cuando hay una competencia directa. Entonces, a final del día, la realidad es que todos los productos que nosotros desarrollamos, pues necesitan una marca cuando estos salen al mercado. ¿Por qué? Porque las marcas son las que nos ayudan a consolidar la identidad de la innovación y que son las que nos facilitan su posicionamiento en el mercado. No podemos pensar en colocar un producto o una innovación en la comercialización si no tenemos una marca de por medio. ¿Ok? Entonces, las marcas tienen que ser aquellos signos que podemos nosotros crear que sean perceptibles por cualquiera de los sentidos, porque pueden ser nombres, pueden ser dibujos, pueden ser hologramas, pueden ser objetos tridimensionales, incluso también los podemos registrar como marca, ¿ok? Que estén enfocados a un nicho de mercado en específico. No podemos tener una marca para todos los nichos de mercado existentes, sino que tenemos que enfocar muy bien, bueno, nuestra innovación, cuál es, a qué nicho de mercado estamos dirigidos, ahí es donde vamos a proteger la marca. Y entonces, la característica más importante que una marca debe tener se llama distintividad. Cuando hablamos de distintividad, nos estamos refiriendo a que deben ser originales, deben de ser nombres o palabras o combinación de letras y números que nos permitan ser distintos de lo que tenemos como competidores directos, ¿sí? No utilizar elementos que normalmente se ocupan dentro del ámbito comercial en el que nos estaríamos enfocando, ¿no? La originalidad es fundamental, así como para patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, la novedad es fundamental. En las marcas, la distintividad o bien la originalidad son importantes. Una patente sin marca, pues bueno, no va a comunicar lo que necesitamos, no va a lograr el posicionamiento que requerimos, ¿no? Porque pues una marca viene siendo, les decía yo, la identidad de esta innovación. Sin embargo, sí podemos encontrar marcas que identifican productos que no tengan una patente. ¿Por qué? Porque no tienen una base técnica o porque no son herramientas, utensilios o maquinarias que hayan tenido alguna modificación que nos den un beneficio adicional, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar claro es, si nosotros estamos desarrollando alguna invención que sea patentable o registrable como modelo de utilidad, entonces necesitamos una marca para poderlo sacar al mercado, comunicar y posicionar lo que estamos buscando y entonces poder monetizar de manera adecuada. Pero podemos también encontrar en el mercado muchos productos que no tienen una protección tecnológica o de la innovación a través de una patente o un modelo de utilidad, pero que a final del día cuentan con una marca. ¿Por qué? Pues porque son sus identificadores y facilitan el posicionamiento del mercado. Ambas, a final del día, vienen convirtiéndose en lo que llamamos como la cara de la misma moneda. ¿Por qué? Porque protegemos el fondo y la forma del conocimiento a final del día.
Les quiero dejar al final con toda esta explicación de lo que es la propiedad industrial como una estrategia. El timing viene siendo lo más importante. Primero se protege y luego se publica. Si nosotros publicamos primero y después buscamos la protección, entonces estamos matando la novedad de nuestra invención. ¿Ok? Entonces nos estamos poniendo el pie nosotros solos. Por tanto, primero es protección, luego publicación. Publicar sin proteger, estamos regalando el conocimiento, estamos regalando lo que estamos innovando. ¿De acuerdo? Entonces la estrategia debe ser la correcta. Cuando estamos ante desarrollos donde necesitamos confidencialidad, entonces firmamos acuerdos de confidencialidad, luego se protegen si es necesario, si consideramos que es la figura correcta, la protección de patentes, modelos, diseños industriales y posteriormente se presenta al público con una marca. ¿Okay? Esta sincronía de conocer bien los pasos de qué es lo que tengo que hacer primero, entonces es la que nos va a permitir que esta innovación llegue al mercado de manera exitosa para nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comercializar y monetizar la invención, ¿ok? O que simplemente pues estemos regalando el conocimiento de manera gratis. Digo que también se vale. Hay quien diga, pues yo quiero regalarlo, ¿no? No importa. Está bien, también es válido. Pero bueno, aquí la intención es buscar que tengamos una transferencia del conocimiento que beneficie a todos. Y para eso, pues hay que seguir los pasos adecuados, ¿no? ¿Cómo podemos llevar entonces ese proceso del paper o del laboratorio al producto? Y aquí entramos en el punto crítico. Ya tenemos la investigación, ahora, ¿qué es lo que nos sigue? Tenemos que desmenuzarlo paso a paso. ¿Cómo es que a través de, o cómo es que se vive que en la universidad podamos gestionar esta innovación? A eso le llamamos, o yo lo denomino transferencia tecnológica. La transferencia tecnológica es la clave para que cuando tenemos una investigación, entonces podamos, una vez protegida, podamos moverla o movamos ese conocimiento al mercado que nos va a permitir la monetización que estamos buscando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como paso número 1, bueno, yo aquí les puse estos 5 pasos. Primero, identificar cuál es el potencial transferible, es decir, hay que revisar cuáles son los resultados del proyecto, si hay novedad técnica, si hay aplicación industrial, si realmente hay valor comercial en lo que estamos generando, ¿no? Una vez que tenemos esa identificación del producto, de la innovación, entonces tenemos que evaluar si cumple con estos requisitos para poder hacer una protección formal, ¿sí? No todo debe ser patente, se los recuerdo. A veces, por ejemplo, estamos desarrollando un software y el software es reconocido por la propiedad intelectual como un derecho de autor. Tal vez lo que estamos desarrollando es un modelo o es un diseño industrial que también los podemos proteger, ¿no? Aquí lo importante y la pieza clave, pues, es no divulgar públicamente los resultados de nuestra investigación hasta que hayamos hecho esta evaluación de su potencial para poder ser protegida. O tal vez sí podría ser protegida, pero nuestra conveniencia o nuestra estrategia nos lleva más a un secreto industrial, por ejemplo, donde la información pues ni siquiera la vamos a poder divulgar. Todo depende de a dónde queremos llevar ese desarrollo tecnológico o esa innovación que estamos desarrollando. Una vez que ya tenemos esa identificación potencial de lo que queremos transferir, entonces estaríamos hablando de una protección formal, es decir, definir cuál es la figura jurídica a través de la propiedad industrial que nos funcione y que se adecua mejor a lo que estamos desarrollando. La patente, porque es una invención nueva, porque es una invención que tiene actividad inventiva, porque es una invención que se puede aplicar a la industria. A lo mejor un modelo, porque es una herramienta, un utensilio que si bien es nuevo, se puede aplicar a la industria, pues tal vez no tenemos esa actividad inventiva lo suficientemente aplicada como para lograr la patente, ¿ok? Tal vez estamos hablando de diseños o, ¿por qué no?, de derechos de autor a través de software o bien de bases de datos, ¿no? Una vez que identificamos bien qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos proteger y cómo, entonces tenemos que hacer un escrito. Ese escrito es redactar una memoria técnica
¿no? Sobre la invención. Cuando hablamos de patentes, modelos o diseños, ¿ok? Es redactar una memoria técnica. ¿Cómo vamos a redactar una memoria técnica? Bueno, nosotros a través del INPI tenemos a los especialistas que les pueden ayudar a indicarles cómo es que se redacta esta memoria técnica. ¿Cuáles son los requisitos formales que debe tener el documento? Porque son requisitos muy específicos que debe de cumplir respecto a los renglones, el espaciado, ¿okay? Los dibujos que deben de presentar para que entonces podamos tener un documento técnico que pueda ser revisado por el INPI y por tanto determinar si hay alguna invención protegida. Esta solicitud ante el INPI, pues bueno, deberá de contener esa memoria técnica, el nombre del inventor, el nombre del titular. Aquí son dos figuras distintas. El inventor o los inventores son las personas que trabajaron en el desarrollo de la invención. Y el titular es la persona que va a tener los derechos de exclusividad y que por tanto será la única que pueda beneficiarse económicamente de su explotación. En ocasiones, el inventor y el titular son la misma persona. En ocasiones no lo son. El inventor son unos y el titular es otro. Ejemplo, y no digo que así sea, muchas veces las invenciones que se desarrollan en las universidades, obviamente inventores son aquellos investigadores que se han dedicado a este desarrollo durante todo su labor dentro de la universidad. Pero una vez que tenemos un resultado que se ha identificado y que puede ser protegido, entonces tenemos un titular que viene siendo la universidad. ¿Por qué? Pues porque bajo contrato ahora sí que hay un contrato laboral en el que se te dijo que tú podías y tenías que desarrollar esa investigación, o porque a lo mejor el reglamento interno así lo estipula, porque la universidad te proporcionó todos los medios para que tú puedas llegar a ese desarrollo, etcétera, ¿no? Algunas veces comparten la titularidad, algunas veces la titularidad viene siendo totalmente de los investigadores. Eso se tiene que revisar en el momento en el que ya estemos para presentar una solicitud. Y pues bueno, en base a esa titularidad se hablará posteriormente, una vez que se ponga en la comercialización, pues de lo que viene siendo en propiedad intelectual se conoce como regalías, pero al final del día es una monetización de lo que viene siendo la explotación de la invención, ¿no? Aquí lo que buscamos es transformar esta investigación en un activo intelectual que tenga jurídicamente una personalidad propia, ¿ok? Al estar debidamente protegido. El tercer punto es evaluar la madurez tecnológica. Cuando nosotros determinamos el nivel de madurez tecnológica, el TRL, que puede ser del 1 al 9, ¿no? Logramos tener un diagnóstico que nos permite tener una mejor orientación de cuál es la estrategia que debemos de seguir, ¿sí? Nos permite buscar o nos determina o nos recomienda buscar alianzas, lograr tener ya las vinculaciones necesarias para poder escalar lo que viene siendo el producto, preparar tal vez lo que vienen siendo los contratos de licenciamiento, tal vez desarrollar un spin-off, etcétera, ¿no? Entonces, evaluar esta madurez tecnológica, pues también es muy importante. Y para eso, pues bueno, podemos conocer sobre las oficinas de transferencia tecnológica, que parte de lo que se hace en esas oficinas, pues es precisamente esta evaluación de madurez tecnológica de los proyectos para poder tener un diagnóstico estratégico adecuado. Esta estrategia de transferencia tecnológica, como el paso número 4, pues es la que nos va a permitir, ya sea el área de vinculación de la universidad o la oficina de transferencia tecnológica, identificar cuáles son esas empresas, cuáles son esos inversionistas o cuáles son las instituciones públicas que pudiesen estar interesadas en nuestra invención. ¿Ok? Es aquí donde entonces empezamos a definir el modelo de negocio que vamos a desarrollar, que vamos a ir por el cual nos vamos a ir guiando, ya sea a través de licencias exclusivas de explotación de una patente, tal vez a través de licencias no exclusivas para poder así diversificar ciertos ingresos, tal vez a través de una cesión de derechos donde la universidad transfiere la titularidad o los inventores transfieren la titularidad a una empresa, ¿no? A través tal vez de una creación de un spin-off universitaria donde se pueda participar como socios fundadores de la empresa y entonces lograr pues precisamente ese desarrollo
¿no? Y esa vinculación. Aquí es donde a final del día la propiedad industrial logramos que se mueva y que pase de ser un conocimiento protegido a ser un conocimiento transferido. ¿Por qué? Porque ya tenemos el conocimiento, tenemos la protección y entonces ahorita es cuando tenemos que hacer el paso de la transferencia. Y por último, pues viene lo que es el impacto, ¿no? La comercialización, la monetización que nos puede dar esa invención protegida, donde formalizamos los contratos que estamos generando, que se identificaron dentro de esta estrategia transferible, donde se monitorea el uso de la tecnología, donde se da el cumplimiento de los pagos, donde vemos los resultados del impacto en el mercado, donde pues a final de cuentas podemos parte de todos esos ingresos reinvertirlos en investigación, nuevas líneas de la investigación, mejoras a lo ya desarrollado, ¿no? Y entonces así se completa un ciclo de lo que es del laboratorio al mercado y del mercado de nuevo a la universidad o al laboratorio. Y entonces podemos hacer todo ese proceso o ese ciclo de mejora respecto de lo que viene siendo las invenciones. Aquí les podría yo hablar de un ejemplo integrador, ¿no? Donde tenemos ay, perdón, es que se seca mi garganta, donde tenemos lo que es un biofertilizante natural, donde podemos identificar que tiene un potencial, protege una fórmula, tiene resultados ya validados y con apoyo de una oficina de transferencia tecnológica ha logrado negociar licencias con una empresa agrícola regional, ¿no? Y eso que nos permite, pues, llegar al mercado, generar regalías para la universidad y crear empleos locales. Eso es transferencia con impacto social, no solamente en el beneficio de lo que viene siendo la invención generada, sino beneficio en otros aspectos por la creación de empleos que podemos estar desarrollando. Aquí les traigo un mecanismo de cómo, ¿no? Un mapa de cómo es que se considera la transferencia tecnológica. Es parte de lo que hablamos hace un momento. Tenemos los resultados de la investigación y erróneamente muchas veces ahí es donde se hace la divulgación. ¿Okay? Sin embargo, tenemos que dejar de hacer la divulgación en ese momento para que entonces podamos pasar a lo que es el análisis y la evaluación de la viabilidad para poder determinar una protección jurídica a través de propiedad industrial. En ese momento, divulgar si así se considera pertinente y entonces generar toda esta estrategia de transferencia de la tecnología mediante visualización y determinación de empresas, o de instituciones que nos puedan o que estén interesadas en la innovación que estamos desarrollando, generación de contratos, etcétera, para poderlo hacer llegar al sector productivo o bien a la sociedad. Y entonces ahí, nuevamente, generar el impacto que estamos buscando. Cuando hablamos de estrategias y de propiedad industrial, estamos obligados a hablar de un portafolio de innovación, ¿no? Como institución, siempre debemos de tener una estrategia institucional y un portafolio de innovación. ¿Cómo es que vamos a llegar a eso? Tenemos que tener un mapeo de lo que vienen siendo nuestros resultados protegibles. Tenemos que priorizar el impacto que queremos, ¿no? Y en base a la demanda o bien a la viabilidad de lo que estamos desarrollando y los mercados a los cuales estamos por ingresar. ¿Okay? Tenemos que hacer una alineación correcta o una articulación adecuada de lo que vienen siendo las publicaciones y todo este tema de la protección, ¿no? Articular la patente, el modelo o las marcas bajo la estrategia institucional para poder llegar a la monetización correcta, previa, o bien con la publicación en los espacios adecuados y en los momentos adecuados, ¿no? Y entonces así podemos decir que tenemos un portafolio institucional, un portafolio donde contemos con innovaciones protegidas, marcas que obviamente identifican dentro del mercado esas innovaciones, ¿no? Y transferencia del conocimiento que nos permita a través de esas alianzas y de esas conexiones, pues seguir creciendo lo que viene siendo el ámbito de el desarrollo del conocimiento interno en la universidad. Para eso, pues bueno, podemos encontrar unas empresas que se llaman spin-off,
¿no? Son empresas o entidades independientes que son creadas para poder ayudarnos, ¿no? A través, por ejemplo, las universidades generan estas empresas para poder ayudarnos a comercializar el conocimiento, la tecnología o bien los resultados de la investigación que se están generando de manera interna en el centro educativo y o bien en el centro de investigación, ¿no? Estas spin-off en que nos ayudan, que pueden ser fundadas por investigadores, que pueden ser fundadas por profesores o por el personal universitario, y su función se basa en la explotación de la propiedad intelectual desarrollada dentro de la institución, ¿no? Y es así donde entonces a través de este spin-off podemos conectar el mundo académico pues con el mundo del mercado. Aquí les puedo hablar de un ejemplo de un spin-off biotecnológica que creó 3 patentes universitarias y a través de esta empresa que fue spin-off, entonces logró tener la transferencia de la innovación y hoy exporta a 5 países. ¿Por qué? Pues porque desarrollaron una estrategia integral de lo que viene siendo la propiedad intelectual protegida, ¿no? Entonces, es también un tema que como centros de estudios y como investigadores y universitarios y académicos, pues también podemos considerar en crear estas empresas para ayudar a lograr que lo académico llegue al mercado a través de estas spin-off, ¿no? Tenemos también que hablar forzosamente de cultura institucional y liderazgo. ¿Por qué razón? Pues porque nos hemos visto de que el mayor obstáculo pues no es el legal, no siempre. El mayor obstáculo podemos decir y hemos detectado que algunas veces es cultural. Siempre he dicho que la propiedad intelectual no es que sea complicada o no es que no haya, por ejemplo, invenciones en nuestro país. Nuestro país es muy rico en innovación. Hay muchísima gente muy valiosa en el ámbito de las invenciones, de la investigación, del desarrollo tecnológico. El detalle es que culturalmente no se nos ha dicho que la propiedad intelectual es parte fundamental del proceso. Si nos comparáramos con otros países, por ejemplo China, por ejemplo Japón, ¿no? Son países que es sorprendente que hablan de propiedad intelectual, hablan de innovación, desde la primaria. Está dentro de la rama educativa, en la educación básica. Y por eso es que culturalmente crecen con ese chip de que el proceso es innovar, proteger, divulgar y transferir. Y entonces pues encontramos niños que tienen 12 años y son titulares y aparte fungen como inventores de patentes en sus países. Por eso yo estoy segura que no es un tema de carencia de capital, ¿no? humano para el ámbito de la innovación. Es un tema cultural. Entonces, muchas universidades aún, y no quiero hablar solo de universidades, es el foro que nos atañe hoy, pero lamentablemente la generalidad es que hoy por hoy predomina el paradigma de que publicar o perecer. Y yo sé que tal vez el sistema de investigación nos dice que tienes que publicar porque eso es lo que te da pues ingresos y eso es lo que te da reconocimiento y lo entiendo, pero estamos perdiendo la noción de que hoy por hoy lo que necesitamos es un paradigma que nos lleve de proteger a publicar y transferir, para que no sigamos estando con toda esa publicación de toda esa innovación en un escritorio o en revistas, que se ve muy bien, pero ¿cuál es entonces el beneficio? ¿No? ¿Cuál es el impacto que entonces estamos queriendo tener? Por eso es que es importante formar investigadores que conozcan de propiedad industrial. No es hablar de propiedad industrial, no es hablar de trámites burocráticos, es hablar de empoderamiento de la rama de la investigación. Es tener las herramientas necesarias para poder negociar, monetizar y ver el valor completo de lo que estamos trabajando. Es valorizar nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, es importante no perder de vista este nuevo paradigma
que necesitamos que hoy por hoy se empiece a aplicar y que es a través de ustedes que podemos desarrollarlo. Ustedes que son investigadores, ustedes que son académicos, que entonces necesitamos que inyecten a los universitarios esta nueva visión de que si tú quieres inventar, que si tú quieres investigar, si tú quieres desarrollar, hazlo, pero hazlo con conocimiento y con estrategia. ¿Por qué? Porque no puedes desarrollar, hoy se me ocurrió crear tal herramienta, pero no tienes ni idea de si esa herramienta realmente tenga un impacto el día de mañana en la economía y en la sociedad. Y entonces, ¿de qué sirve que gastes 3 años de tu investigación y de tu creación si al final del día no vas a poder hacer nada con ella? Hay que saber qué es lo que el mercado necesita, hay que saber qué es lo que el mercado requiere y en donde tú puedes entrar con esas mejoras, con esa capacidad que tienes para desarrollar cosas y para ingeniar cosas, ¿no? Entonces, es un cambio de cultura y también necesitamos ese liderazgo que nos permita cambiar, como lo he dicho, ese paradigma y no seguir pensando que es publicar sin protección, porque entonces ahí estamos perdiendo todo el valor de lo que estamos desarrollando. No solamente como institución, sino como investigadores, y pues estamos haciendo que nuestros alumnos pierdan esa ventaja que bien podrían llegar a tener, ¿no? La universidad también es fundamental porque la universidad también podremos considerarlo como una marca institucional, ¿ok? Es una universidad que ya tiene reputación. Hablar de la UNACH es hablar a nivel región sureste de una de las instituciones con más desarrollo de innovación protegida, ¿ok? Es hablar de inversión, es hablar de talento, es hablar de alianzas estratégicas. Entonces creo que son un nicho excelente para poder lograr que este paradigma cambie y cambie en beneficio de todo lo que viene siendo el mundo de la investigación, ¿no? Hablar de políticas públicas también es hablar de propiedad industrial, que se enlaza con la política de la innovación nacional. Es hablar de los objetivos de desarrollo sustentable, famosos ODS, ¿no? Donde las universidades y todo el sector académico también es actor clave para poder articular lo que viene siendo la ciencia con la industria y el gobierno. Es hablar de, por ejemplo, innovaciones en el sector salud, en el sector energético, en la agricultura sustentable, en hablar de innovación ambiental, ¿no? Educativa, económica, ¿ok? Y todo eso es lo que nos lleva a pensar que entonces la ciencia logramos que con transferencia se convierta realmente en un progreso. Para eso, pues bueno, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y hago un breve comercial, ¿no? Tenemos un premio a la innovación mexicana 2025, donde estamos precisamente premiando a todas estas innovaciones que están alineadas a estos objetivos de desarrollo sustentable, que por cierto, la inscripción termina el día de mañana, así que si tú eres un inventor, si tú tienes alguna patente, si tienes algún modelo de utilidad, si tienes algún proyecto, ¿no? Puedes participar en este premio INPI a la innovación mexicana. Les invito a que se inscriban, conózcanlo. Si ahí pueden encontrar en el QR la información. Si saben de alguien, igual compártanlo. Estamos ya en la recta final para las inscripciones. Y es parte de lo que también nosotros a través de esta institución pues hacemos para lograr que todas estas políticas públicas se alineen, ¿no? Y sigamos y podamos seguir evitando que la ciencia pues no se transfiera y entonces estemos perdiendo pues el valor del conocimiento que es súper valioso en nuestro país. Entonces, los invito, ¿no? Aquí ahora sí ya hice mi comercial y los invitamos a que se sumen a este premio a la innovación mexicana y que sigan desarrollando este tipo de investigación, ¿no? Y pues bueno, voy a cerrar con o hablando de una idea, ¿no? El conocimiento protegido como la nueva moneda del desarrollo. Cada investigación nace de la curiosidad, nace en las universidades y tenemos que verla como investigaciones que tienen un potencial
importante para poder convertirse en un valor económico. Una vez que nosotros le damos esta importancia al conocimiento y vemos que puede tener un valor económico, entonces podemos estar en el camino correcto para lograr brindar soluciones reales y un bienestar social, es decir, un impacto a la sociedad, ¿no? Para lograrlo, pues obviamente nos debemos de acompañar de lo que yo denomino curiosidad científica más un filtro legal. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la propiedad industrial, necesitamos allegarnos de búsquedas de información tecnológica, necesitamos allegarnos de este conocimiento técnico para un desarrollo de una invención, ¿ok? Y entonces así estemos ante una correcta estructura legal, pero con visión comercial. Claro, totalmente vinculada o articulada con la ciencia, ¿ok? Entonces, espero que la sesión de hoy les haya sido de utilidad para definir algunos puntos importantes, para saber los pasos que consideramos que son los que debemos de seguir para lograr que el conocimiento deje de estar en el escritorio y pase realmente a tener un impacto no solamente económico, sino de bienestar. Y me despido con esta frase de Peter Drucker, ¿no? Él es un padre de la administración moderna que decía que la mejor forma de predecir el futuro era crearlo o es crearlo. Y pues yo le he hecho una mejora a su frase con todo respeto y por supuesto, ¿no? Donde la mejor forma de asegurar que ese futuro tenga valor, pues es protegiéndolo. Así que, pues, les agradezco muchísimo por seguir creando, por visualizar ya la protección de las creaciones que están desarrollando y por qué no la transferencia de su conocimiento, para que entonces la ciencia podamos visualizarla como algo que una vez que se protege, entonces pues la innovación pueda tener trascendencia en nuestro país. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias nuevamente a las autoridades de esta máxima casa de estudios por la invitación, por esta vinculación y pues esperamos que la información haya sido de utilidad para todos y cada uno de ustedes y seguimos a las órdenes. Los invito a que sigan nuestras redes sociales, a que nos contacten en caso de que tengan alguna duda, de que tengan interés en otro tipo de temas tal vez más específicos, ¿no? Si consideran que requieren alguna asesoría técnica especializada, con todo gusto, los especialistas del INPI siempre estarán para poderlos orientar, asesorar y apoyar en lo que se requiera. Lo único que queremos es que ese conocimiento esté debidamente protegido para que puedan beneficiarse de él de la manera correcta. Así que, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Mayra Mendoza y les deseo excelente día. Si hay dudas, con todo gusto me encantará escucharlas y resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada maestra, por compartir con nosotros esta invaluable información que seguramente será de gran valía para todos los participantes del Congreso. A continuación daremos paso a un par de preguntas. Se van a dar énfasis a las preguntas que estén en el chat del Zoom. Entonces, pues si alguien quisiera preguntar algo. A ver, vamos. Ay, me salía. A ver, pregunta el doctor Juan Manuel Villarreal Fuentes, maestra Mayra, ¿cuánto es el tiempo que lleva a proteger una innovación? Ok, mira, hoy por hoy es a nivel internacional una solicitud, por ejemplo, de patente se puede llevar un plazo máximo de 5 años en su protección, ¿sí?
Hay países que tienen un nivel de desarrollo más avanzado donde una patente le están concediendo en un periodo aproximado de 3 años. Nosotros estamos haciendo las modificaciones o hemos propuesto las modificaciones pertinentes eh, para la modificación de la ley donde nos permite entonces tener primero un sistema de aceleramiento de la patentabilidad, ¿no? De las patentes, un trámite acelerado, que ya tenemos los acuerdos internacionales que nos llevan a eso y pues acortar los tiempos de estudio donde nos permita conceder una patente en un periodo de 3 años y medio a máximo 4. Correcto. Otra pregunta, doctora, maestro Bell. Quisiera saber si nos puede comentar algunas estrategias de transferencia. Bueno, hablar de estrategias de transferencia, yo creo que ahí lo primero, como lo mencionaba, ¿no? Es identificar cuál es el producto que tienes, ¿sí? La innovación que estás desarrollando. Una vez que la estás desarrollando, yo creo que es fundamental acercarte, por ejemplo, en este caso en el INPI, nosotros manejamos búsquedas de información tecnológica. Esas búsquedas de información tecnológica te sirven para saber si lo que estás desarrollando en el área de técnica que lo estás desarrollando, pues realmente primero cuenta con novedad, ¿no? Si no existe en otra parte del mundo. Y segunda, pues bueno, ¿qué mejoras le podrías hacer? Una vez que tú tienes esa búsqueda de información tecnológica, también es importante entonces empezar a visualizar el mercado, ¿no? A través de tus oficinas de vinculación, oficinas de transferencia tecnológica como las OTTs, donde entonces te pueden ayudar a ver qué es la invención que tú estás desarrollando y dónde podría ser tal vez ese nicho de interés, ¿no? ¿Qué empresas podrían estar buscando ese tipo de invención? O si no hay ninguna que tenga el mercado suficiente o de interés, entonces ver muchas veces si haciéndole algunas mejoras o adecuaciones podrías alcanzar el nivel de interés de ciertas empresas. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas esa invención desarrollada definitivamente y protegida, entonces pues puedas llegar a una comercialización, ¿no? Entonces, lo primero pues es la identificación del desarrollo y la búsqueda primero de que ese desarrollo sea realmente novedoso para poder alcanzar una protección y posteriormente pasar a nivel de investigación de mercado. Muy bien, doctora. También el investigador Francisco Rivas pregunta, dice que como grupo de investigadores, ellos han creado un juego del acuerdo, pero están un poco atorados con el proceso de patente en la universidad y les gustaría replicarlo y proteger su diseño. Ok, no, no entiendo lo que sería como un juego del acuerdo. No sé si estamos hablando de un juego de mesa o algo así. Si el maestro Francisco nos pudiera platicar un poco más de qué se trata para saber si realmente se trata de algo que podemos patentar, ¿no? O si simplemente lo podemos proteger a través de, no sé, a lo mejor un diseño que veo que nos dice que tiene un diseño, o si es materia de derechos autorales. Entonces, para saber realmente y poderle orientar de la manera correcta. Bueno, voy a Sí, tratar sí, de ser, de, ok. trataré de ser breve. Desarrollamos un juego de mesa que, digamos, sigue ciertas pautas de una teoría que estuvimos explorando por ahí de argumentación sociocrítica. Y a partir de eso diseñamos este juego de mesa, tiene, digamos, imagotipos, tiene una perinola, tiene cartitas, ¿no? Etcétera. Y bueno, hemos hecho investigación un poco sobre este tipo de cosas y de pronto quisimos replicarlo y lo llevamos al área de la universidad de patentes porque buscábamos un poco la protección de este juego del acuerdo para la universidad, el imagotipo, el uso de las tarjetas, el uso mismo y poderlo replicar. Entonces andamos un poco atorados por ahí, no sabemos muy bien si es algo que se refiera a esta protección industrial, que tal vez no lo sea, o más bien, por lo que escuché de la conferencia, o más bien sea otro tipo de legislación donde nosotros podamos
buscar la protección de esto y sobre todo pues cederle los derechos a la universidad, ¿no? Al final de cuentas, para poder replicarlo y poder seguir trabajando, digamos, bajo, digamos, una protección legal. Espero haberme dado a entender. Sí, perfecto, Francisco, muchísimas gracias. Mira, efectivamente, cuando estamos hablando de un juego de mesa, te voy a decir, la generalidad es que en primero no es algo que podamos patentar porque no estamos hablando de un invento que nos dé un beneficio técnico, ¿no? No nos mejora técnicamente nada. Hablando de derechos autorales, que sería en este caso tal vez lo que pudiéramos proteger, de hecho, la ley nos dice que los juegos de mesa no se pueden considerar obras protegidas por el derecho de autor. Pero aquí está la clave. Cuando hablamos de juegos de mesa, no estamos hablando solamente de un tablero, ¿no? De una pirinola y dados o cartas. Estamos hablando de una metodología que nos lleva a aplicar conocimiento o bien o a obtener algún conocimiento. Y es ahí cuando yo hago la similitud de todas esas metodologías de enseñanza que podemos conocer hoy por hoy y aplicarlas, ¿no? Incluso, por ejemplo, el juego de la Lotería Campechana está reconocido como una obra por el derecho autoral. ¿Por qué? Porque tiene una metodología del juego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo te podría recomendar, Francisco? Hay que trabajar en el desarrollo de esa metodología que nos lleva, como muchos dicen, al instructivo del cómo jugar y cuál es el beneficio de ese juego o el porqué de ese juego, ¿no? Que es parte, yo creo, de todo lo que ya han estado investigando ustedes. Y entonces eso, registrarlo, considerarlo ya como una obra, un documento que nos dé ese porqué del juego que viene siendo a final del día una obra considerada literaria, ¿no? Cada una de esas tarjetas que tienen una razón de ser, pues deberán de venir desglosadas en tu documento del por qué es como el uno, ¿no? ¿Por qué tienes el reversa? ¿Por qué tienes? Y así, ¿sí? Y por supuesto, ¿qué es lo que tienes que registrar en materia de propiedad industrial? La marca, ese nombre del juego, ese logotipo que le están desarrollando. Si tienes un empaque que le estás dando diferente al juego, entonces ese lo podemos registrar ahí sí como un modelo industrial o bien como una marca tridimensional. Entonces, ahí es donde vamos a hacer match con toda la protección de manera conjunta para que entonces cuando llegue al mercado esté debidamente blindado todo el desarrollo que ustedes han estado trabajando. Un gusto. Muchísimas gracias. ¿De qué? Bueno, muy bien. Vamos a dar nada más paso a las últimas dos preguntas. Doctora, dice el doctor Ernesto de Jesús Espinosa García, ¿cuáles son los procesos que tiene que pasar una idea desde su creación hasta la autorización oficial de ponerlo en práctica la patente? Cuando tenemos un Digamos, proceso, perdóneme, ajá, maestro Mauricio, cuando tenemos un invento, una invención, ¿no? Les decía yo, hay que ver, yo les recomiendo muchísimo que se acerquen en la UNACH a la oficina de propiedad intelectual que está totalmente vinculada con nosotros, ¿no? Trabajamos de manera muy, muy cercana para poder hacer estos análisis del estado de la técnica del invento, de tener claro el estado de la técnica del invento, tener claro qué es lo que estamos desarrollando, dónde están las mejoras que estamos tal vez implementando en un proceso, en una herramienta, en una máquina. Y entonces, en base a eso, pues poder determinar si lo que realmente nos conviene solicitar es una patente o es un modelo de utilidad. Creo yo que ese es el primer paso, ¿no? Una vez que tenemos ese primer paso, entonces nos podemos meter a lo que viene siendo ya el documento técnico que vamos a presentar para la solicitud. O tal vez podemos iniciar como patente y en el momento de la descripción y de la elaboración del documento técnico nos podemos ir dando cuenta de que es un modelo de utilidad o viceversa, ¿no? Pero creo que sí es importante ir debidamente de la mano de especialistas en el área de invenciones de la propiedad industrial. Nosotros, por supuesto, contamos con especialistas en esa rama, donde les podemos dar orientación del cómo se redacta un documento técnico, ¿no? No aceptamos que nos manden los documentos técnicos para que no haya ningún tipo de duda respecto de la divulgación, publicidad de la información, ¿no?
es tener en claro que la información que se esté trabajando no debe ser divulgada para que entonces no pierda el requisito fundamental que es la novedad. Entonces, yo diría que esos procesos es identificación de la invención, identificación del estado de la técnica en el cual nos desarrollamos, búsqueda de información tecnológica para ver si realmente hay novedad y entonces poder iniciar con el proceso de elaboración del documento técnico para el trámite de patente o modelo de utilidad. Ok, muy bien. Y bien, por último, pues nos están pidiendo que compartamos el link de la grabación. Por supuesto, se les va a compartir si tiene el registro de la gente que asistió, el número de participantes, y sí se les va a hacer llegar el link con todo gusto. Entonces, miren, antes del cierre de sesión, yo hice un resumen breve de esta interesantísima sesión y quisiera compartirles este resumen para tener una idea de lo que se dio. Bueno, primero vimos la semblanza de la doctora, una amplia semblanza de la doctora Mayra Patricia Mendoza. Y bueno, ella sugiere que la investigación no se quede en una caja, sino que hay que aplicarla, que tenga impacto social. La chispa de la innovación, sugiere ya que siempre es la curiosidad, pero hay que proteger eso, ¿no? Y para eso hay una ley. Esa ley es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ¿Qué es la propiedad industrial? Bueno, tiene varias vertientes. Unas son las patentes, otras son las marcas, otras son los diseños. ¿Qué condiciones debe tener una patente? Bueno, que sean nuevas, que sean susceptibles de una aplicación industrial. ¿A qué se refiere con eso nuevas? Que sea nuevo a nivel mundial, ¿ok? Para ser protegido el invento también tiene que tener ciertas condiciones, que el invento sea creación, que se transforme la materia, que se brinde también una solución social, que tenga una actividad inventiva, una aplicación industrial, llevar esa innovación a la sociedad. Ok, sugiere que hay que proteger antes de publicar. La propiedad industrial son los derechos que conferimos a cualquier persona, ¿no? Derechos exclusivos, derechos territoriales, derechos temporales. Ok, dentro de lo que son las patentes, digamos, los procesos o objetos tienen 20 años de temporalidad. Los que son modelos de utilidad como herramientas, utensilios, máquinas, esos tienen 15 años de temporalidad. Los diseños industriales como dibujos, diseños llegan hasta 25 años de temporalidad. Y las marcas son la identidad que sirven para posicionar un producto en el mercado, que tengan una distintividad, tienen 10 años de temporalidad. Ok, bueno, sugiere también lo que es la transferencia tecnológica, es mover el conocimiento del laboratorio al mercado a través de una figura jurídica adecuada. Ok, ¿qué se necesita? Esto es identificar el potencial transferible, una protección formal, evaluación de la madurez tecnológica de los proyectos, estructura de transferencia y comercialización e impacto. Estos últimos dos son dentro del modelo de negocio. Pues a grosso modo, este es un resumen que me permití hacer y vamos a hacer el cierre de sesión, si me lo permiten. Estimada maestra Mendoza Urselay, agradecemos su gentil colaboración con este congreso y brindamos este espacio para compartir con nosotros información que seguramente abonará para la actividad académica de todos nuestros colegas. En breve haremos llegar a su correo la constancia correspondiente por su amable participación en este congreso. Agradecemos también la oportunidad de la UNACH, nos brinda de traer ponentes de este calibre, pues, para compartir toda su amplia experiencia y conocimiento. Y pues no nos queda más que agradecer y saludarlos a todos y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Excelente tarde a todos. Hola, buenos días. Mauricio Gerardo, maestro Sí, Mauricio. Mire, hola. habla Yancy de la Unicash. El día de hoy vi el banner en redes y quise ingresar, pero no sé si hay alguna plataforma para registrarnos. Mencionó sobre una constancia. Ah, sí, bueno, la constancia es para la ponente. Ah, perfecto. Ok. Ajá. Co- Entonces, eso es, pero ah, gracias pe- por su atención y su participación. ok, Gracias. muchas gracias. Pensé que iban Gracias. a emitir constancia de asistencia. Muchas No, gracias. sí, gracias.